Bueno, buenas tardes para todas y todos que nos están escuchando desde ahí, desde el otro lado del Facebook, iniciando esta presentación unos minutitos más tarde por inconvenientes técnicos, como suele suceder con esto de la virtualidad. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy tenemos una presentación y un panel increíble, así que estén atentos, estén escuchando, los invitamos ahí también a hacer preguntas, consultas, lo que necesiten a través del Facebook. Mi nombre es Laura Martín Sich, desde Paraná, desde la editorial Fundación La Indija, y vamos a presentar hoy Problemáticas educativas y trabajo social en el siglo XXI, libro compilado por Darío González, Lucio Mariani y María Moya, donde escriben muchos autores, entre ellos quienes nos están acompañando acá en este panel, 3 de ellos. Yo voy a nombrar igualmente a los autores, que son Alfredo Carballeda, Mónica Coronado, Silvia Duchaski, María Felicitas Elías, Alejandra Facciuto, Emiliano Fernández, César Garau, Héctor Lugo, Carlos Marcheski, María de los Ángeles, Claudio Robles, Mauricio Sotomayor, y con un prólogo de Anabela Córdoba. Hoy en la presentación nos están acompañando Anabela, Mónica y Alfredo, que van a estar charlando un poco acerca también de su participación en el libro. Le doy la bienvenida a todos y a todas, a los 6. Agradecida, como siempre, a Darío, a Lucio, María, por la confianza en el trabajo de nuestra editorial, y por supuesto a Anabela, Mónica y Alfredo por disponerse este tiempo para esta presentación. Le voy a pasar la palabra a María para que inicie con esta actividad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, ante que todo, el agradecimiento a los licenciados tanto Lucio Mariani como Darío González, que me permitieron estar juntos a ellos en esto del camino de lo que es los artículos, ir viendo, ir analizando de distintas áreas de nuestras profesiones o de las profesiones que están involucradas y atraviesan en nuestra cotidianidad. Y por supuesto, un saludo grandísimo a las quienes están ahí en este momento en vivo, Anaida Córdoba, Mónica Coronado, son autoras a las que nos hemos formado en ciencia de la educación, o quienes hemos estudiado una carrera docente, nos hemos formado con sus libros, así que más que emocionada. Y como tengo tanto agradecimiento también a la editorial, porque nos dio esta posibilidad donde que Corriente para Corriente es algo siempre con mucho esfuerzo, tenemos que remontar y tomar esta iniciativa, y esa iniciativa se dio a través de estos dos docentes increíbles, profesionales que admiro muchísimo. Y a esto yo quería hacer una pregunta general, que es: ¿qué intentan dialogar los autores, eh, Anabela Córdoba, con, eh, con este espacio que fue, y esto que se dio, que si bien en otro contexto lo hubiésemos hecho presencial, hubo una virtualidad eh, muy atípica, incluso a lo que nosotros veníamos preparándonos quizás de acá a una década, y de repente nos presentó un fenómeno natural o sobrenatural, algo tan de golpe, y usar la tecnología en cuanto a hacer entrevistas, unir puentes, y claramente esto reflejado en el libro, que queda plasmado como texto, y quienes leemos claramente los libros tradicionales y amamos mucho ese olor a hoja que no reemplaza nada. Bueno, quería decirle esta pregunta general, que intentan eh, dialogar, que intentaron desde su artículo dialogar con eh, los trabajadores sociales, tanto Darío como Lucio. Bueno, seguramente después van a intervenir Anabela, Mónica y Alfredo con esta pregunta que les deja María,
Y yo quería mostrar el texto un poco, que lo tenemos en formato papel, con una obra de un artista plástico chaqueño, Andrés Vera. Él ha intentado interpretar lo que es la educación con un docente con los brazos en alto, en la lucha, mostrando esa lucha a los estudiantes, que se va a observar en la contratapa. Agradecer el diseño de este libro a Matías Moreira, que nos acompaña desde nuestros inicios en este caminar, junto a Lucio, a María, en esta provincia, como ella bien dice, difícil, difícil. A los autores que hoy nos acompañan, con un agradecimiento profundo a nuestra amiga Anabela Córdoba, que hace un lustro, y por eso ella nos ha prologado el libro. Hace un lustro ella llegó a Corrientes como primera vez, y con alguien que tiene esa ilusión de haber leído un libro de esta autora, ¿no? Verla en carne y hueso para nosotros fue una bisagra. Desde que estamos como docentes, como Lucio y yo, en nuestro instituto. A Mónica Coronado, que como bien dice María, todos los que somos docentes la leemos. Pareciera ser como de otro planeta, y uno cuando la conoce es una más. Y Alfredo Carballeda, bueno, ¿qué decir de Alfredo? Digo, Alfredo es referencia ineludible en trabajo social, con esos pensamientos provocadores que a uno le da vuelta en la profesión. Agradecer también especialmente a Claudio Robles por su colaboración, por su acompañamiento que nos hace en este libro, a Alejandra Faciuto, también otra gran trabajadora, Carlos Marcheski, le mando un abrazo, que sé que no andaba bien de salud, ahí desde Mendoza, también a Mauricio Sotomayor, acá de Corrientes, del interior profundo de esta provincia, prácticamente de la zona rural, sus experiencias, María Felicita Elías, aportando sus experiencias desde la docencia en la UBA, a Silvia Duchaski, otra gran referente de la pedagogía social en Argentina. También agradecer a César Garau, un docente de nuestro instituto, a Emiliano Fernández, con ese texto muy provocador, a mi criterio, por sus rasgos políticos en la escritura, ¿no? Esa interpelación política que él hace, a Ariel Lugo, que nos acompaña, amigo de la casa, que nos acompaña también en todas las convocatorias, y bueno, a Lucio, a la editorial, por esta apuesta, que me parece que es un texto que va a dar que hablar, que ya está dando que hablar, y que va a seguir dando que hablar, porque tiene mucho, con categorías conceptuales interesantes, que nos interpela a los trabajadores sociales, a los docentes especialmente, digo, ese es el encuadre, así que bueno, eternamente agradecido. Ana, no sé si querés tomar vos la palabra. No te estamos escuchando, Ana, estás mutada. Ahí Perdón, perdón. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar acá. La verdad que, como dice Darío, llevan muchos años vinculados tanto a Darío y a Lucio y a la comunidad educativa del instituto donde ellos trabajan, Remedios Escaladas de San Martín, me parece que se llama. Oportunamente eran los 50 años del instituto, y estos docentes pioneros decidieron iniciar un proceso de capacitación, de reflexión, dirigido a toda la comunidad educativa y también al colectivo profesional de Corrientes. Bueno, me sumé en ese proceso. La verdad que ha sido todo un desafío prologar este libro como lo he escrito, porque quienes escriben en el mismo son profesionales del trabajo social, profesionales de la educación, que como trabajador social y como docente, uno los ha leído, los admiro, me han permitido reflexionar mucho,
y muy sustantivos los aportes al desarrollo, no solamente de disciplinar, sino al desarrollo de la función docente del trabajo social, en el marco de la academia, del tránsito en la academia. Este libro a mí me pareció muy interesante porque hace reflexiones y aporte de diferentes disciplinas en torno a un eje que es muy importante para nosotros, que es trabajo social y educación, en tanto nuestra profesión tiene un alto contenido educativo, pero también hay algunos aportes muy interesantes en torno a pensar la institución educativa en el aquí y ahora. En un momento en que estamos atravesando unos cambios muy profundos en no solamente los modos de producir conocimiento, los métodos de enseñanza y también de aprendizaje que nos interpelan y que nos ponen en un lugar de pensar y repensar estas intervenciones. Y la verdad que ha sido muy rica la producción, muy diversa, y como que se va tejiendo en el libro a partir de lo inicia Alfredo, vinculando el trabajo social con la educación, y después se va parando como en diferentes ejes, por un lado el trabajo social, por otro lado la educación, atravesado por esta interpelación en la construcción de ciudadanía, y en donde podemos pensar toda la potencialidad que tiene la educación en tanto transformación del ser, transformación de la sociedad, transformación del aquí y ahora, pensándonos en sujetos libres, en sujetos que podamos construir y transformar nuestra sociedad. Y la verdad que me encantó hacer este trabajo. Yo nunca había prologado un libro, sí había escrito algunos artículos, había escrito algunos libros, pero me pareció un trabajo más que interesante y muy agradecida en este tránsito. Alfredo, no sé si querés hacer tu participación a partir de la pregunta que te dejó María. Bueno, sí, en general, en principio agradecer la participación en el libro y encontrarse con tantos compañeras y compañeros y amigos en el libro, es un gusto. Es como que los autores están siempre ahí presentes dialogando entre sí, ¿no? Las compilaciones tienen esa singularidad. Y por otro lado, bueno, agradecer la posibilidad de formar parte de la compilación y agradecer, como hicieron en la editorial, ¿viste? Estamos en un momento difícil y para una editorial editar en papel es complejo. Nosotros en Margen editamos en papel y también sabemos todo lo que implica eso en términos o en tiempos de incertidumbre. Con respecto a lo, digamos, a lo planteado y al tema de trabajo social y problemáticas educativas en el siglo XXI, yo más o menos lo que intenté trabajar desde lo que escribí, digamos, tiene que ver con las preguntas que el siglo XXI hace a la educación dentro del campo del trabajo social. O sea, yo me enfoqué un poco en el proyecto de investigación que estoy dirigiendo en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con la construcción de saberes desde la práctica estudiantil. O sea, es una pregunta un poco provocativa, digamos, o provocadora, como decías vos antes, Darío, que es, ¿los estudiantes construyen conocimiento o solamente reciben conocimiento? Yo estoy más inclinado a que construyen conocimientos junto con los docentes. Si hacemos con les docentes y les estudiantes, construyen conocimiento entre sí. Entonces, esto sí sería un pensamiento más del siglo XXI.
sería un pensamiento más del siglo XXI, de las necesidades del siglo XXI, y sobre todo las necesidades que el trabajo social tiene en el siglo XXI, en el sentido de que nuestra disciplina todo el tiempo construye conocimiento desde el hacer. O sea que eso también hay como un mito, en trabajo social se escribe poco. Yo creo que es uno de los campos donde más se escribe, porque todo el tiempo estamos escribiendo, o informes, o reportes, o lo que fuese. A veces esas cuestiones se transforman en textos que van a congresos, a veces se transforman en libros, a veces ahora que tenemos el formato virtual desde unos cuantos años, también pasan por ahí. Mirando los ISBN y viendo la cantidad de producción que el trabajo social tiene en la Argentina, está a la altura, incluso superando a muchos otros campos de las ciencias sociales. Pero bueno, el tema de la educación creo que tiene que ver con la construcción de conocimiento. Y creo que la construcción de conocimiento es compartida, y creo que el trabajo social puede decir algo ahí, porque nuestra práctica implica una construcción de conocimiento con el otro. Entonces, construimos la resolución o la transformación de la circunstancia que genera demanda de intervención, no desde un saber, sino desde un intercambio de conocimientos y un intercambio de orientaciones, y ahí se va construyendo, digamos, el proceso de intervención. Entonces, creo que esto, que tiene mucho que ver con nuestra práctica, con la singularidad de nuestra práctica, debe estar vinculado también con la singularidad de nuestra formación. Entonces, bueno, preguntas vinculadas, relacionadas con el siglo XXI. En ese sentido creo que también la importancia de un conocimiento que se vincule al deseo, que digamos que si no hay una producción deseante, no hay conocimiento posible. O sea, si no hay deseo de conocer, no hay conocimiento. Entonces, ¿cómo generar esa cuestión? Y yo sigo mucho a Deleuze en ese sentido, y Deleuze dice: el deseo es revolucionario. O sea, si no hay deseo, no hay transformación de nada. Y la intervención también es deseo. Y creo que en nuestras prácticas, en la escritura, también hay un deseo. Y yendo a la pregunta que hacía María, si interpreté bien, uno escribe para que lo lean. Uno escribe porque quiere ser leído, quiere comunicar algo. O sea, no sé, por ahí suena medio egoísta lo que estoy diciendo, pero uno lo que quiere es comunicar. Entonces, busca formas de escritura que sean de mayor comunicación. Yo, digamos, a mí me gusta escribir, escribo desde muy chico, y trato de, no sé, sí, de captar al lector. Digamos, mi objetivo en parte tiene que ver, creo que también nos merecemos una conversación acerca de la escritura en sí misma, más allá del libro. No digo en este espacio porque estamos presentando un libro, pero el libro de alguna manera habla de todo eso, porque creo que eso está presente en toda autora, autor, que se presente, incluso también desde el prólogo. Yo cuando escribo un prólogo también juego en el sentido de decir, bueno, a ver cómo integro, desde dónde integro, y el prólogo también es la presentación que uno hace, corregime Ana Vera, ¿no? Pero es la perspectiva que uno tiene acerca de un libro, ¿no? O acerca de una producción X. Entonces ahí es como que lo subjetivo cobra un valor muy, muy, muy importante. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, si voy a mi artículo, tiene que ver con la forma de construcción de conocimiento, y tiene que ver en parte con el deseo, y también, ya viniéndonos para este lado del océano, la importancia de un conocimiento, de la construcción de un conocimiento que sea situado. Situado significa periférico. O sea, situado es periférico digamos, del pensamiento hegemónico, del pensamiento occidental hegemónico. Y el trabajo social también es periférico como disciplina, porque también ha sido colonizado por otras disciplinas. Entonces, vivimos una doble colonización, ¿no? La de estar acá, que eso implica una colonización de nuestra subjetividad, y también un intento de colonización y de liberación por parte nuestra de otros campos disciplinares. Pero bueno, son tensiones, son pujas, y en la escritura creo que se refleja un poco esa cuestión. Así que no sé si estoy contestando la pregunta que hizo María, pero
En todo caso, después la continuamos, no sé. Hasta acá llegaría por ahora, o hasta acá, no sé. Así es, Alfredo. A mí lo que me llamó mucho de tu escritura es esto cuando vos situás al trabajo social en la periferia, ¿no? Que dice cosas de la periferia y que eso Sí. termina impactando mucho después en los centros o en los lugares hegemónicos. Me pareció como una idea muy buena para pensar que la voz o las voces de las disciplinas no siempre están en los centros que nosotros creemos, digo, Buenos Aires, Córdoba, digo, por ahí pasa la ciencia y la disciplina, digo, a mí me gustó mucho. Bueno, ¿qué voy a decir yo que soy un lector asiduo tuyo? Y si me dejas decir algo ahí, digo algo cortito ahí. Dale, dale. Hay un texto que es inevitable, a mí me parece que es clave para entender nuestra América, para entender nuestra situación, que es un texto de la década de los 60 que se llama Los Condenados de la Tierra. Creo que es el texto más importante que se escribe en la década de los 60 por un autor, Frantz Fanon, un autor que se forma en Francia, pero es de la Martinica. Y ese libro tiene un prólogo de Sartre, y Sartre dice, ojo con este libro, porque es la primera vez que el tercer mundo le habla al primer mundo. Entonces, la pregunta acá es, transpolando cosas, forzándolas un poco, si querés, es, el trabajo social le habla a las ciencias sociales. El trabajo social, cuando le habla a las ciencias sociales, se pone en lugar de sujeto y pone al resto de las ciencias sociales en lugar de objeto. Históricamente, las ciencias sociales le hablaron al trabajo social, lo pusieron en lugar de objeto y ellas se pusieron en lugar de sujeto. No es una cuestión de hacer competencia, es una cuestión solamente de buscar paridad, de porque podamos, cuanto más paridad y más igualdad haya en los diferentes campos de saber, los diferentes epistemes, más posibilidad de mejorar las cosas va a haber y más posibilidad de construir formas de conocimiento, sobre todo situadas. Ese es muy sencillo. La pregunta es, ¿quién le habla a quién? Entonces, cuando el tercer mundo le habla al primer mundo, lo pone en el lugar del objeto. Ojo, estoy hablando yo. También puedo escucharte, yo tercer mundo, a vos primer mundo. Pero mantengamos un diálogo donde a veces somos objetos y a veces somos sujetos. De eso se trata. Es muy, muy fácil. Y lo enseñó Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra. Así, muchas gracias, Alfredo. Mónica, no sé si querés responder la pregunta que nos dejó María al inicio. Sí, yo, bueno, ante todo agradecerles que me hayan convocado. Yo hablo desde el campo de mi campo, que es la educación, y me gustan estos libros. Yo apenas recibí la propuesta, me gustan estos libros que tienen un carácter más federal, en donde hay voces de distintos territorios de nuestro país. Me gustan estos libros que tienen ese carácter polifónico también, porque hay distintas perspectivas, miradas, y yo justo en ese momento estaba escribiendo un capítulo para un libro que se llama justamente Prácticas desobedientes, o se llama Las promesas incumplidas de la educación, prácticas desobedientes, invita un poco a la desobediencia. Entonces justo paradójicamente elegí para mi capítulo la idea de autoridad, que creo que es una noción que hay que construir, que no alcanza, pienso con lo escrito, que hay que seguir insistiendo, porque es una noción extremadamente cuestionada, y bueno, tratar desde mi lugar y desde lo que llevo investigando sobre el tema de autoridad, sumar ante todo el capítulo la idea de las imposibilidades de la autoridad, donde la autoridad no puede llegar jamás. Me parece que es fundamental, me parece que hay mucho para destejer, y para tramar, y para discutir y para debatir. Entonces tal vez el texto sea más bien un boceto para un debate que algo concluido, cerrado, pero me parece que leyendo los otros capítulos y disfrutando la lectura, me parece que es un libro que tiene esa riqueza de todas esas miradas que terminan confluyendo, en algún punto terminan confluyendo. Así que, bueno, agradecer esta invitación y bueno,
insistir en esta necesidad de seguir indagando, de seguir rompiendo con algunos esquemas o con algunas representaciones, y romper con este tema también de esta colonización que también es hacia adentro del país, de quiénes son los que hablan y quiénes son los que escuchan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias así que por invitarme. Está silenciado, Darío. No sé si le tocará a Lucio ahora decir unas palabras, pero yo antes de que hable Lucio, que siempre se explaya y hace un análisis crítico de todas las cosas, quiero agradecer a la editorial La Endija por esta apuesta nuevamente hacia nosotros, digamos, ¿no? A María y a Lucio, por no solo darnos las manos, sino abrazarnos en este camino, y creo que hoy lo estamos haciendo más fuerte, abrazarnos juntos y seguir transitando, creemos nosotros, en un compartir y en un dialogar de saberes. Hoy con Alfredo, con Mónica y Anabela, para mí, la verdad, estoy como una criatura, cuando lo llevan al parque, que puede disfrutar de estos autores, y de sus pensamientos, que es lo que nos interpela. Y a los compañeros de Corrientes, decirle que seguiremos caminando, siempre y cuando el universo, o Dios, o la divinidad, alguna divinidad, depende de la creencia de quien nos los permita, ¿no? Y a la editorial La Endija, muchas gracias por la apuesta de este hermoso libro. Gracias a ustedes, Darío. Es un placer encontrarnos con este tipo de producción que, como decían Alfredo, Mónica y Anabela, digamos, viene a intersectar distintas miradas para seguir profundizando, para seguir poniendo, digamos, en la mesa discusiones que no están cerradas, que justamente, como dice el título del libro, en este siglo, creo que son pura apertura. Así que para nosotros es un placer. Lucio, no sé si andás por ahí, ¿querés decir unas palabras, por favor? Sí, ahí creo que se me escucha. Sí, bueno, sí, buenas tardes a todos. Hay todo un inconveniente con esto que detesto, que es la tecnología, el Zoom, Meet, todas estas cosas que odio, por Dios. Pero bueno, es lo que hay en esta virtualidad que nos permite estar en contacto. Dando el cierre, como decía Darío, con respecto a este texto, esta producción, voy a rescatar ahí palabras de Anabela Córdoba en el sentido que ella dijo los pioneros. Creo que no somos pioneros, somos caraduras, esa parte que me encanta, de que tenés que tener cara dura para hacer ciertas cosas, es decir, vencer la timidez o la vergüenza. Escribo algo, será un desastre o será algo positivo. Lo bueno es la crítica, porque quiere decir que alguien te leyó, dice esto es una pavada, esto es un tema actual, no actual, utilizando terminología técnica que he escuchado. Por ejemplo, Anabela Córdoba vino acá en Corrientes, era más o menos, era como que llegase el Papa, sin exagerar. Vino en un momento que eso creo que para la gente que vive en otra parte del país, cosmopolita, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es una cosa cotidiana, normal, que vaya un colega a una universidad, que forme parte de un claustro selecto, y que también el interior tiene esta cuestión de selección y de ser un claustro, muchas veces olvidado. Ahí hablaban de la colonia y no sé qué historia, descolonización y demás hierba, y el interior también necesita ser colonizados por aquellos
colegas trabajadores sociales, no colegas, ahí con la presencia de Mónica Coronado, que no la he leído ni en mi formación, la he escuchado nombrar. También decir la verdad es una parte de construcción, hasta dónde llega el saber del otro o el conocimiento del otro. Escucho estas palabras que me provocan ciertas cosas que queremos descolonizar. Yo creo que tenemos que subirnos un estilo Cristóbal Colón y creer que vamos a las Indias y terminamos en otro lado, que no estaba en nuestro mapa ni figuraba en nuestra brújula, pero que nos va a permitir, con esta cuestión de la alteridad, encontrar al otro y encontrarnos nosotros. Con el ejemplo de Anabela Córdoba, esto, como siempre yo he rescatado, ella ha andado por corrientes en otra oportunidad, pero más o menos el tema del texto. El texto es un libro que vos lo olfateás, tiene el olor a tinta, la tapa, te gusta, no te gusta, quién escribió el artículo, sí o no. El tema está que la gente que escribió esto, gracias al universo, como dice Darío, a Dios, están vivos. La presencia de Anabela Córdoba en Corrientes, yo lo digo porque formé parte de esa gestión, fue como tocar, no sé, a la Virgen María, una cosa así, está viva, porque leemos textos de ella y decimos, ¿quién es esta? ¿Esta escribió en qué época? ¿En qué año? Pregunta que se hace el estudiantado. Eso ha provocado una conmoción en la institución donde trabajamos Darío y yo. Lo decimos porque acá es que alguien venga de Buenos Aires, que alguien venga de Córdoba, Santa Fe, de otros puntos del país. También tenemos ahí medio conquistado a los mendocinos, que lleguen acá en Corrientes, que tenemos Río y toda esa historia con los países limítrofes, pero que no llegue nadie. Eso es lo importante, que lleguen de alguna manera. Este texto, Problemática Educativa y Trabajo Social en el siglo XXI, me hubiera gustado haber comenzado en el siglo pasado, para que hoy en el XXI estemos más presentes todos, en el lugar que nos toca, pero por cuestiones biológicas, materiales, laborales, todo eso que a veces sirve de excusa o de obstáculo, no ha permitido la construcción colectiva. Hoy creo que uno de los que participan acá en el texto habló algo de construir colectivamente, y el pensamiento, siempre digo en estos discursos míos fallidos, divergentes, el que piensa diferente y cuando te recontra piensa diferente es lo mejor. El pensamiento unívoco es detestable. Que todos digan lo mismo, que piensen lo mismo, no hay creatividad. Hay en toda instancia ese achatamiento de pensar y la oportunidad de escribir lo que uno piensa. Obviamente que el texto ha recibido críticas, yo la he recibido personalmente, algunas con unas cuestiones positivas y otras negativas. A las negativas le he pedido, por favor, que escriban un artículo o que expliquen la crítica hacia este texto. Eso permite una construcción ideal, imaginaria, pero real. Una construcción que debe partir también de aquel que no tiene voz. Me estaba recordando, esto que estaba escuchando, de Alfredo Carballeda. Hay un texto que yo uso en una materia que él hizo con respecto a la entrevista. Y ahí da unos detalles. Parece una pavada, te cuento así, una pavada que creo que aquellos futuros colegas que se están formando dejan pasar por encima un montón de cosas de la entrevista. Todo es tan mecanizado, automatizado, y hay que detenerse justamente como una de las técnicas que utilizamos. Esto me llevó a pensar sobre todo en este texto.
¿No será una entrevista encubierta que tenemos y que nos permite esa cuestión de los profesionales de la ciencia de la educación, cuando te hablan y te dicen, ¿dialogaste con el texto? Y te preguntas, ¿de qué me está hablando esta? ¿Cómo voy a hablar con un texto? No se habla con el texto, se lee. Entonces vos te das cuenta también cómo alcanza en el entendimiento el diálogo. Hay diálogos verbales y hay diálogos escritos. Hay diálogos escritos que te permiten decir, no lo voy a decir porque esto está siendo grabado, malas palabras, decir, pero fíjate lo que escribió aquel tal para cual, que me encanta, ¿eh? Que digan eso, porque quiere decir que se lee, como dijo Alfredo, que te lean aunque sea para decirte algo negativo, pero que te lean. Es decir, estar vigente en una lectura que el otro también. No sabemos si es por curiosidad o si es para llevarnos la contra. Y como tanto Darío y yo tenemos muchas contras, y yo cambio la palabra contra por otra palabra que queda más paqueta para estas instancias, obstáculos. Yo siempre recuerdo a mis familiares directos cuando decían, tenés un obstáculo, estás en el lugar correcto. Hay que vencer el obstáculo, no que te intimide el obstáculo. Creo que el texto también indica un obstáculo a superar, no solamente por los que hemos participado escribiendo un artículo. A mí esta cuestión me emociona muchísimo, en el sentido que estoy con personas con la cual he estudiado y he leído sus libros. Y hoy lo estoy tratando, digamos, en un lugar donde yo siempre digo, no, para mí son colegas, pero han sido también y han formado y forman parte de mi formación continua. Por ahí, viste, cuando te encontrás en la carrera como principiante, te encontrás con Carballeda y escuchás todo. Te dice, esto es difícil, este te escribe difícil, no entendés nada. Y con el correr del tiempo, no es que quizás no entendamos nada de Carballeda, quizás no lo leamos detenidamente y elaboremos esa construcción en nuestro propio imaginario. La cuestión también de Anabela Córdoba, cuando ha llegado a Corrientes, ella tiene un libro de políticas públicas que para los alumnos es chino básico con mandarín y japonés, porque viste que te dicen algunas palabras y te preguntas, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y sin embargo, es también una construcción a pensar, y eso es lo importante de escribir algo, provocar en el otro fastidio, que me encanta, o placer, en una construcción que se hace desde el lugar que estemos, como alumnos, como colegas, como profesionales, es decir, sujeto a todo tipo de críticas. Y eso está muy bien, porque eso permite construir y reconstruir y también plantearnos esta cuestión. Metimos la pata, ¿qué hice? ¿Por qué dijo tal cosa? Esto es este texto muy importante para todos y para todo aquel que lo lea. También voy a recordar en unas palabras a una amiga que también formó parte de esta construcción, de decir Sonia Pomares Rolón. Y bueno, ella, una de sus palabras decía, la dedicatoria, tu mundo, mi mundo. Bueno, ese fue su mundo. Creo que nosotros estamos en un mundo que jamás va a dejar aparte o de lado un texto. Estamos con todas las cuestiones cibernéticas, de información, Twitter, de todo, Meet, Zoom, todo. Pero hay una parte muy especial. El texto, como decía una formadora en la carrera de trabajo social, tiene importancia cuando vos acercás el texto o inclusive una fotocopia, porque también no debemos escapar a la realidad, lo acercás en el pecho y todo eso que está frío en ese texto adquiere el calor. Es decir, la persona que está
del otro lado del texto, apoyando en su pecho, está vivo, y el texto con la lectura cobra vida. Agradezco a la Fundación, la Endija, la editorial, por la oportunidad de creer también en el interior, porque Dios no está solamente en Buenos Aires, está en la Argentina. Lamentablemente por estas cuestiones paradigmáticas, voy a estar muy fino, creemos que todo está en Buenos Aires. Y seguimos con ese pensamiento colonial a full de nuestra propia creación como nación argentina. Ahí Mónica Coronado más o menos se va a estar dando una idea, esta idea de educación que conlleva pensar cómo nació la educación en la Argentina, de una parte muy sectorizada y que después se transformó y amplió a toda la nación argentina. Cómo la educación a ser selectiva, es decir, con un ideal a construir de un país, también se transformó en pensar en los otros, que forman parte del país. Estoy hablando allá en el inicio, Domingo Faustino Sarmiento, con una personalidad controversial, pero en el momento justo ha realizado lo que tenía que hacer. En ese momento puedo pensar en el colonialismo, pero también sigo pensando que la Argentina, hoy siglo XXI, creo que siguen esos patrones hegemónicos. Pensar en el interior es también pensar en la Argentina, y creo que esta es la propuesta nuestra, de pensar en todos, en esta construcción colectiva, con colegas, con profesionales de otra disciplina y ciencias. Porque la educación, a veces cuando se habla de educación, parece que el trabajo social está a 10.000 kilómetros, y no. La construcción de la educación también conlleva a incorporar al trabajo social. Obviamente estoy hablando del punto de vista disciplinar, en el cual nosotros traducimos, y eso es lo más difícil, la vida cotidiana de las personas. Educación es una palabra muy amplia y hay que entender los diferentes significados. ¿Qué significa la educación para Buenos Aires y para el interior de la Argentina? No voy a hacer más extensa mi alocución, pero agradezco a todos los presentes y los invito a nuevas propuestas, si es que se dan, por supuesto, y están invitados para venir a Corrientes. Se harán las gestiones correspondientes en nuestro estilo, tanto de Darío como la mía. Anabela Córdoba es una de las testigos vivientes de esas cuestiones, al traer a los autores en vivo y en directo, que las toquen, que las besen, que se saquen fotos, que es más allá del cholulismo, es decir, están vivos, escriben, piensan, y quizás que por ósmosis también transmitan algo a esos alumnos, a la audiencia, para poder construir conjuntamente. Muchas gracias, Laura, por esta oportunidad. Gracias a todos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguno de ustedes, Alfredo, Anabela, Mónica, quieren contestarle a Lucio, quieren hacer algún comentario, Darío, María. No, dice Yo quería Darío. hacerle una, A ver, María, hacerle una sí. pregunta a Alfredo Caballera, Sí. que me gustó eso de que de también citar otros libros como parte de Los Condenados de los 70, y también eso de pensar en el otro. Me quedó también dando vuelta a lo que Anabela Córdoba dijo sobre qué podemos hacer de nuestro lugar estos 2 años que parecen mucho más, ¿no? Que nos dieron otra experiencia que no pensábamos vivirla o que no estábamos preparados, y cómo el sujeto, el humano, pudimos y resistimos y seguimos resistiendo. Y a esto también debo a lo que Mónica Coronado decía de la descolonización. Y sí,
yo soy yo en eso sí difiero, como siempre digo, yo tengo amplio contacto con estos dos grandes actores profesionales a los que respeto mucho, pero por ahí difiero en ese planteo ideológico, ¿no? Pero para mí la descolonización, esto también de la federalización de todos nuestros conocimientos es bueno, y es bueno saber que aquí en Corrientes podemos dar mucho, nos esforzamos muchísimo, es increíble el esfuerzo, el trabajo que llevamos todos los profesionales eh, que han trabajado durante esta pandemia, desde la medicina, desde la docencia, desde el barrendero, o sea, también eso cabe porque justamente coincide que romper con esto mito de que solo los intelectuales están dentro de lo que es las titulaciones, los títulos, y para mí eso es un poco lo que Alfredo Caballera decía, Carballera decía, pensar en el otro, en, en comprenderlo de otro lugar, y no esto de la injusticia, sino más justicia, que es la descolonización, eh, retomar nuestras raíces muchas veces, lo hicimos en este tiempo de pandemia, eh, eh, y creo que lo que decía Anabela Córdoba también sobre la salud mental, creo que todo en un momento necesitábamos parar y, y decir, bueno, acá todos estamos afectados, ¿desde dónde me posiciono para sostenerme? Bueno, a nosotros nos tocó desde este libro tener un motivo, un desafío para seguir adelante durante la pandemia, y bueno, más que nada invitarme también a escribir sobre las vivencias de esta pandemia de cada rincón de la Argentina y de América Latina, claramente. Eso, y muchas gracias a la editorial La Endija que siempre está ahí para todos los correntinos, las correntinas y les correntinos, porque yo también soy alguien que apoyo el lenguaje inclusivo. Bueno, Anabela, María, perdón, muchas gracias. Bueno, no sé, Alfredo, si querés decir algo, un poco de lo que mencionó María. No, creo que dos cosas nada más. Creo que es bastante amplio lo que mencionó, digamos, la cuestión del otro, de la otredad, está como muy presente dentro del campo del trabajo social, y creo que la pandemia nos está empezando a hacer recordar cuestiones que son históricas, pero que van a reaparecer, en mi opinión, como algunos resabios de la reconceptualización, por ejemplo, donde ese otro se transforma en un lugar de verdad, un lugar donde necesitamos conocer para transformar, como decíamos antes. Y eso implica una descolonización, y obviamente terminar con la centralidad porteña es como empezar a hacer el trabajo por casa, ¿no? El problema es que los que hacen centralidad porteña, muchos son del interior, como Sarmiento era sanjuanino, qué sé yo. Roca era tucumano. Si hago la lista de los presidentes, bueno, Carlos Saúl era riojano, qué sé yo. No estoy depurando a los porteños, pero digo, es un problema del país. Pero bueno, es un chiste. No más. Gracias por el comentario, María. Bueno, muchísimas gracias. Anabela, Mónica, no sé si quieren comentar algo. No, sí, Mónica. No, seguimos. Bueno, brevemente, el tema me parece súper interesante algo que quedó sobrevolando lo que se habló, el tema de la crítica y de la lectura, de esa lectura crítica que es una lectura también amorosa.
y que es una lectura entregada y es una lectura comprometida también la de la crítica, ¿no? Implicada. Hay una implicación en la crítica, me parece absolutamente interesante el tema del intercambio, sobre todo cuando uno reconoce en esa alteridad, en esa forma en que el otro escribe y no reescribe el texto a partir de los autores a los que uno se siente, respecto a los cuales uno se siente deudor, sino ese diálogo que hay, que a veces es tan difícil, ¿no? Que es sumamente difícil y que implica entender desde qué lógica se construyen los conocimientos, desde qué escenarios, desde qué espacios, desde qué trayectorias, desde qué recorridos, y me parece que es apasionante eso. Parece un tema que creo que quedó ahí y que es bueno que un libro sea criticado, o que tenga críticas, o que tenga lecturas, o que tenga lectores que encuentran esas marcas, esas huellas, esos trazos, esas discontinuidades, ¿no? Me parece que suma muchísimo, y el acto de leer es un acto colectivo también. Solamente eso quería agregar, que la lectura es un acto también colectivo. Completamente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No, lo que yo quería agregar como trabajador social y habiendo trabajado mucho la planificación en situaciones de planificación y gestión del riesgo, pensando en la pandemia y demás, y en las características que tenemos como trabajadores sociales, que es una crítica que hemos tenido históricamente del hacer más que el pensar, que el construir conocimiento. Y creo que, acordando lo que dice Alfredo, hemos hecho unos avances muy interesantes en este sentido, haciendo aportes al interior del campo disciplinar, pero también a las ciencias sociales. En esta obra que de alguna manera hizo que estos autores se pusieran a producir en el marco de una crisis, generó una oportunidad muy interesante, no solamente para quienes construyeron este libro, sino también para los lectores, que hemos estado así como perplejos en un momento frente a la situación de crisis, después con muchas dificultades en nuestros espacios de intervención, porque esto se rompió la vida cotidiana en 1000 pedazos, se rompió la habitualidad, se rompió esta relación que teníamos del tiempo del trabajo, y esta relación con el otro, con este otro sujeto de derechos, y que implicó que nos pusiéramos a pensar en otras estrategias, nos pusiéramos a pensar y a hacer una adaptación activa en este momento de crisis. Y surge esto que es creativo, que implicó que muchos autores de diferentes disciplinas, con diferentes perspectivas, de diferentes posiciones, de diferentes territorios, hicieran esta obra colectiva. La verdad que es extraordinario, es muy rescatable, porque se dio en este contexto, digamos, en un contexto de crisis profunda, y digamos, la pandemia nos arandió a todos y nos dejó así, pensando qué hacemos, cómo lo hacemos, y ahora cómo intervenimos, y la educación, de alguna manera se vio clausurada mucho tiempo, el derecho a la educación en el marco de la pandemia, por las propias características que está teniendo esta crisis, que todavía no ha terminado. Entonces, este atravesamiento del trabajo social, la educación, la ciudadanía, nos interpeló y nos fue, digamos, incidió sobre el núcleo del debate, no solamente de los trabajadores sociales, sino también de los educadores. Yo quiero contarles que en Santa Fe muchos educadores se interesaron por el libro y consideraron muy, muy interesantes los artículos, y muchos trabajadores sociales que trabajan en educación en el ámbito privado
porque en Santa Fe, en el ámbito público, es como que ese espacio se fue perdiendo de lo disciplinar, y recién ahora, hace algunos años, tenemos trabajadores sociales en el campo educativo, en el espacio público, en las instituciones públicas. Pero, digamos, ha sido muy valorizado este aporte, por lo menos en el ámbito donde uno se desenvuelve. Así que mi más cálido elogio y reconocimiento a todos los que han participado en esta producción. Y alentar a seguir produciendo, porque, como dice Mónica, digamos, es importante seguir haciendo aporte en este sentido, seguir problematizando, seguir generando el debate y el diálogo fructífero, y el diálogo interdisciplinar, porque también nosotros como trabajadores sociales estamos tratando de hacer esta relación en el marco de las ciencias sociales, posicionarnos en el campo. Así que bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, clarísimo, muchísimas gracias. Darío, ¿te parece que vayamos cerrando? ¿Querés decir algo más? Bueno. Sí, Laura, creo que todos han podido hacerse escuchar, han dialogado, así que no sé si habrá algo en las redes sociales, si vos le querés transmitir. Sí, ahí en Facebook hay muchos saludos en realidad para ustedes, los compiladores y los autores y las autoras, todos, bueno, mencionando un poco la importancia justamente de este encuentro, de esta charla y de este libro con estos cruces. Carlos también ahí nos manda un saludo. Así que bueno, los comentarios están ahí para después, si quieren leerlos y verlos. También decirle a la gente que esta charla va a quedar en el canal de YouTube de la editorial, así que si después la quieren volver a ver, escuchar, o aquellos que no pudieron hacerlo, lo van a poder hacer. Y también, por supuesto, que el libro está disponible para la venta, así que cualquier cosa, ingresando a la página de la editorial, se pueden contactar y recurrir, digamos, tanto al libro como a la charla y a lo que necesiten. Y bueno, de mi parte, también por ahí tomar esto de las críticas y decirles que para nosotros las críticas son bienvenidas porque nos permiten también repensarnos, movernos de nuestro lugar, incomodarnos, y eso también nos hace poder abrir un poco la mirada, encontrarnos con ese otro que bueno, que es eso también muchas veces, incomodidad, ¿no? Y nos permite de alguna manera ir por otros lugares y encontrarnos con estas propuestas que ponemos también a disposición de estudiantes, colegas, público interesado en la temática. Así que agradecerles profundamente a cada uno por lo dicho, por la participación y por este ratito que nos tomamos para encontrarnos en esta virtualidad y en este territorio común que viene a ser esta virtualidad, donde nos encontramos desde Paraná, desde Santa Fe, dijimos Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, acá estamos todos, así que está bueno también este territorio común. Muchas gracias y seguramente nos vamos a volver a encontrar en breve en alguna otra charla. Bueno, adiós. Muchísimas gracias. Gracias a todos.